de comunicarnos contigo. Esa es la idea. Bien. Bueno, vamos a dar la bienvenida, ¿no? Me río de las olas es una producción que está dirigida por Asanet Farah y producida por Pedro Ligerón, y ellos están con nosotros. Oh, qué ¿Qué te lindo. parece? ¿No? Un abrazo para ambos, bienvenidos a Síganme los Buenos. ¿Qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo buenos están? días. Marcelo, Lorena, un gusto estar en contacto. Qué gusto tenerlos. Cuéntenos un poco, bueno, Sanet es una cineasta mexicana que emprende un viaje en busca de su identidad, ¿no? Motivada por una misteriosa anécdota familiar, el encarcelamiento en Bolivia de su abuela paterna en los setentas, ¿no? Y Me río de las olas es un documental autobiográfico, ¿no? Que indaga sobre los procesos de memoria. Cuéntanos un poco y empezaremos contigo, Sanet, cómo ha sido este proceso y gracias por estar con nosotros. Gracias, Marcelo, Lorena. Bueno, la película fue un proceso de 12 años como acaban de decir ustedes, el punto de partida es el encarcelamiento de mi abuela en el golpe de Banzer en el 71. Uh-huh. Y pues la película lo que busca es explorar, ¿no? Las emociones, las consecuencias que dejan por generaciones estos tipos de procesos sociales, porque bueno, además de que mi abuela, que era comunista, otro personaje del documental es el que era su cuñado, mi tío abuelo, que fue prefecto del Beni en esa época y era del bando contrario. Entonces, pues la historia es mi papá, que estuvo presente en todo eso, le tocó vivirlo, cómo nos transmite pues todos estos traumas y cómo familiarmente estos procesos influyen en la forma en que nos crían y cómo vamos arrastrando también nosotros todos esos silencios, esos roles y eso. Qué interesante, qué interesante. ¿Y cómo ha sido, cuéntanos un poco, Pedro, cómo ha sido el proceso de producción, cómo se ha trabajado entre ambos, cómo ha sido este tema? Marcelo, mira, la producción ha sido, como decía Asenet, un trabajo de años. Realmente que prácticamente ha sido muy solitario de parte de Asenet, ¿no? Porque ha sido mucho viaje a distintas regiones, encontrarse con la familia y básicamente lo que uno hace es acompañar ese proceso, ¿no? Que es un proceso arduo, desgastante y es un poco animar a conseguir posibilidades tanto para financiamiento para la producción, financiamiento para la postproducción y obviamente ya la última etapa que es la etapa de festivales y poder estrenarla en territorio tanto en Bolivia como en otros lugares. Entonces es un acompañamiento a ese proceso creativo que Aceneda ha tenido desde un principio, desde el momento en que le surgió la necesidad de contar esta historia. Y a diferencia quizás de otros proyectos que pueden llegar a ser más grandes y que se necesita un equipo más grande, en este ha sido más un proceso de buscar todas las posibilidades para que la película se pueda ver en distintos ámbitos. Que por suerte hemos logrado tener más de 10 festivales, ha tenido un recorrido internacional y ahora feliz de poder pensar en su estreno en Bolivia, que al final es el lugar donde le corresponde poder verse, entenderse y obviamente eh, conocer la historia que trae a Cenet, ¿no? A las pantallas. Es decir, que se estrena en Bolivia luego de hacer un recorrido, ¿no es cierto?, por distintos festivales. ¿Pueden contarnos qué premios, qué galardones ha logrado esta producción? A Cenet, ¿vos querés contar? Sí, adelante. Adelante. Sí, pues hemos ganado festival en México, hemos ganado dos como documental internacional y como película, sí, como documental internacional y ganamos el premio del jurado en el Festival de Punta del Este en Uruguay. Y pues hemos tenido presentaciones en Irán, en... Sí, esos han sido como los más interesantes. Pero el recorrido ha sido largo. Varios festivales nos han recibido.
Claro que, Sí, claro. felizmente estuvimos en Santa Cruz, Sí. en el Festival de Fenavit, que también tuvo una linda recepción. Ahí tuve el gusto de participar en la charla con la gente que se acercó y conmovió bastante la historia de la abuela, del padre de Asenet y obviamente de la familia. Y obviamente ahí me da la sensación de que Bolivia es realmente ese territorio donde es necesario que se vea la película y se pueda entender un poco ese mundo eh, que a veces es también desconocido, ¿no? Que es el mundo del Amazonas, que estamos ahí viendo imágenes Ujú. y obviamente necesario para poder conocer tanto en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz y en otras latitudes, ¿no? Del país. ¿Cómo, Marce, cómo fue la experiencia, el recibimiento, además que tuvieron en estos diferentes festivales en cada uno de estos países y además el rodaje, ¿no? Incluso que tuvieron, porque no es fácil grabar cada escena, ¿no? ¿Cómo fue toda esta experiencia, el trabajo que se tuvo durante todo este tiempo? ¿Cuánto tiempo estuvieron incluso trabajando? Pues el rodaje fue larguísimo, fueron 12 años de trabajo entre idas y venidas a México y Bolivia y sobre todo buscando como el archivo familiar. Eh, eso lo hice yo sola durante 10 años y después tuve la suerte de conocer a Pedro y lo sumé al proyecto y ha sido buenísimo poder trabajar con él. El recibimiento, la gente se identifica mucho, decide con qué personaje, porque es coral el documental, o sea, aparezco yo, pero los testimonios son familiares, entonces cada quien decide con qué personaje se identifica. Eso creo que es lo que hace el documental muy humano, muy universal. eh, y la gente sale contenta, sale muy conmovida, sobre todo los comentarios siempre son sobre, sí, nunca había pensado que este silencio de mi casa, esto que había pasado, me había influido tanto en mi historia personal. Puedo preguntarte por qué fue encarcelada tu abuela en los setentas, digamos por su ideología, por todo aquello, me imagino, pero ¿y cómo fue además el otro lado, ¿no es cierto? El prefecto del Beni. Un poquito puedes adelantarnos, contarnos un poco esto. Bueno, no quiero spoilerear mucho, pero Sí, mi sí, lo que se abuela pueda. fue dirigente del Partido Comunista en Trinidad y del otro lado, en Los Farah, mi abuela es Blanca Henrich y de Los Farah eran fascistas y pues justo durante el golpe nombran a mi tío abuelo Carlos Farah prefecto y hay ahí, no sé, ya el público decidirá si es un poco de venganza familiar o si es solo político. Eh, y pues por eso, por comunista. Qué interesante, qué interesante. Bien, bueno, cuéntanos un poco sobre el tema del estreno en Bolivia, cuándo se va a hacer, cómo se va a ¿Dónde? hacer, dónde, todo eso. Bien, un poco para contarles, el estreno se realiza próximo jueves, el jueves 20. Se va a presentar en la Cinemateca Boliviana, va a estar durante, en principio, una semana, si el público nos acompaña, eso es siempre importante aclarar. La idea es que el público pueda ir el viernes, sábado y domingo y eso obviamente nos alienta a poder continuar una semana más en cartelera. Y la idea después es poder viajar por el país, poder estar en Cochabamba, poder estar en Santa Cruz, poder ir al Beni, poder ir al Pando, a Sucre, a Tarija en distintos momentos y en distintos espacios que se puedan abrir a acompañarnos, ¿no? A presentar la película. Pero en principio va a estar este jueves 20, todavía no tenemos el horario, pero me imagino que va a ser en dos horarios en la primera semana, tanto en la tarde como en un horario para nocturno. Nos pueden acompañar en la Cinemateca Boliviana, en La Paz, y obviamente nos puedan seguir en nuestras redes sociales, Tiempo de Mandarina, que es donde vamos a pasar más información y entrecursar films.
para poder poner los horarios y disposición. Y obviamente en la página web de la Cinemateca Boliviana estará toda la información detallada. Yo todavía tengo varias preguntas que me surgen para la directora. ¿Cómo ha sido el proceso de colocarse como autora y personaje principal? Es un proceso difícil, complicado, ¿no? Pues fue una decisión que tuve que hacer porque también es un poco la corriente de cinematográfica o narrativa que se está siguiendo ahora y yo me quise subir a ese barco. Como los procesos de autoexploración también están muy en boga y también está bien como hacerlos, porque pues muchas veces no nos damos cuenta de toda la carga que traemos. Y, y no me refiero energéticamente, sino me refiero a que pues esos procesos, esas historias son el fundamento con el que nos crían, ¿no? Y entonces también está bien entendernos como sujetos históricos y como consecuencias de todo eso que pasó, aunque haya sido hace décadas. Mm. ¿Y cómo ha sido la consecuencia? ¿Cómo ha afectado tu vida todo lo que ha ocurrido tanto con el abuelo como la abuela? Vean el documental, ahí es donde se cuenta todo. Bien, entonces la próxima semana en la Cinemateca. ¿Ustedes están en La Paz ya? Todavía no, todavía Todavía no. no. Así que en algún momento llegaremos. Y Podríamos obviamente tenerlos esperemos cuando poder estén en La estar Paz en el para que estudio. se tomen un cafecito con nosotros y podamos charlar un poco más. Claro que sí, con todo gusto. Sería lindo poder charlar de cine y obviamente de la película de CNE. Bien, bueno, muchísimas gracias por este tiempo y ya reiteramos la invitación. Reitérala por favor en la Cinemateca Boliviana la próxima semana. ¿Qué día específicamente? Cuéntanos todo, por favor. A partir del jueves 20, va a estar del jueves 20 al miércoles siguiente, una semana en la Cinemateca Boliviana. Y no se olviden acompañarnos el sábado, el viernes, sábado y domingo, que eso nos ayuda a poder gestionar una semana más con el espacio y obviamente la gente lo pueda disfrutar. Este documental que realmente, como un poco lo han escuchado CNED, es especial. La verdad que yo lo recomiendo muchísimo para no solamente conocer la historia de una familia, la historia de parte de la historia del país, sino para poder sentirse que, bueno, estos mundos que tienen las familias son mundos muy universales, ¿no? Como decía Zenet. Bien, muchísimas gracias chicos. Los esperamos la próxima semana cuando estén en La Paz entonces para que podamos conversar más a fondo. Un gusto, ¿ah? Y gracias por este contacto. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. 10 de la mañana con 24 minutos. ¿Qué te ha parecido? Qué lindo, Qué linda tenemos... entrevista, ¿no? Ujú. La próxima semana los tendremos aquí. Sí, además son, digamos, ella mexicana, ¿no? Con una Con una historia, ¿no? historia Además que familiar, contar. una historia Ujú. que viene, además, la búsqueda, me llama la atención, de hecho, la búsqueda que hace, ¿no? De esa historia familiar que ocurre acá en Beni. Sí, con toda, buscando, ¿no? Y recordando, bueno, tal vez no a la familia. Va a ser muy lindo el próximo jueves 20, ¿no? Poder tenerlos. Bueno, es donde la fecha en la que se estrena, ¿no? Para que la gente